Andrés Oppenheimer, quien en el documento Sálvese quien pueda, vaticinan la transformación del derecho del trabajo por la creación de instituciones que el universo meta empieza a crear. Ahora bien, el día de hoy, contando con la presencia de todos ustedes, pero en particular del doctor Felipe Carrasco Fernández, vamos a llevar a cabo la presentación de un libro muy interesante en el cual vamos a encontrar la conjunción de varios factores que aterrizan en lo que hoy se llaman neuroderechos, a saber, el derecho a la privacidad mental, el derecho a la identidad personal, el derecho al libre albedrío, el derecho al aumento de la neurocognición y el derecho a la protección de sesgos. El Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, sabedor de todo esto, felicita a los abogados aquí presentes en su día y los invita a todos nuestros amigos a afiliarse al mismo colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, en donde realizamos una serie de actividades como son las siguientes. 1. Mensualmente llevamos a cabo un conversatorio sobre temas de actualidad en esta materia, el derecho de la seguridad social, el derecho del trabajo y las materias que le son afines. 2. Semanalmente tenemos el programa Ser Holístico, donde se analizan aspectos relacionados con la salud física y mental de los trabajadores y los procesos de mejora de la empresa. 3. El curso taller desayuno, al que hemos denominado precisamente así, curso taller desayuno, que de manera mensual analiza temas de vanguardia. 4. Nuestra revista digital Presente y Futuro de la Seguridad Social, donde varios de los aquí presentes han publicado sus artículos. Y en consecuencia invitamos a todos ustedes y a nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales a que nos honren también con la autoría de sus artículos. Aunado a ello, tenemos el programa Dialéctica de la Seguridad Social, que también se transmite de manera mensual. E invitamos, como lo hicimos en nuestra ceremonia de toga de los académicos de número el 30 de noviembre del año pasado, a que nos proporcionen su logo, el logo de su empresa, de su despacho, para promocionarlo precisamente como patrocinador en los eventos del Colegio de la Academia. Todo esto nos permite decir que en el Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social somos la voz del derecho de esa seguridad social, además de que somos un gran equipo. A todos, felicidades en este día. Enhorabuena. Asimismo, el día de hoy, contando, dije, con la presencia de un gran amigo, que es precisamente el doctor Felipe Carrasco Fernández, vamos a llevar a cabo la presentación de este libro titulado Neuroderechos e Inteligencia Artificial. El doctor Felipe Carrasco, de quien me precio gozar de su amistad desde hace muchos años, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, es miembro del Comité de Evaluación 2010 del Programa Nacional de Posgrados, posgrados de calidad del CONACYT. Ha sido Premio Nacional de Investigación, ha sido catedrático en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de donde es jubilado ya desde hace varios años. Es académico de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, asimismo es académico de número de la Academia Mexicana de Derecho de la Previsión Social, es ex coordinador de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana de Puebla, también lo ha sido en los posgrados de Derecho de la Universidad Iberoamericana ya aludida, y
Es director del Anuario de Derecho de la Universidad Iberoamericana que hemos estado refiriendo, además de ser director de la misma revista. Actualmente es investigador en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y coordinador de la revista Empresa de dicha universidad. Ha sido coautor en infinidad de artículos y de libros y desde luego es amigo de todos y cada uno de nosotros, aunado a infinidad de libros cuya autoría le han ganado precisamente el reconocimiento no solo nacional, sino internacional, y publicado en una editorial tan prestigiada como es la editorial Popocatépetl, que el día de hoy también está presente ofertando las publicaciones de todos los autores que publican con tal institución. A todos, bienvenido, enhorabuena, y mi querido Felipe, quedas en uso de la palabra. Antes de nada, gracias a ustedes y felicidades por el Día del Abogado, las abogadas también. Agradezco infinitamente la invitación al doctor Jacinto García, tan amigo de hace muchísimos años, a platicar un poco de este libro, de Neuroderechos e Inteligencia Artificial. En realidad es un libro que consta de 3 capítulos. De forma muy concreta, el primero habla sobre sociedad de algoritmos. Sobre sociedad de algoritmo. Es importante vislumbrar que hemos pasado de un derecho, o mejor, de un Estado constitucional de derecho a un Estado algorítmico de derecho. Entonces, el algoritmo está rigiendo cada vez más la vida de la sociedad y estará rigiendo la vida de la normativa jurídica. Cito a colación una resolución de la Corte apenas, muy reciente, en el cual alguien trata de registrar una obra pictórica desarrollada con inteligencia artificial y, bueno, después de toda una serie de juicios y demás, en derechos de autor, la Corte resuelve que no se puede registrar porque la ley específica de derechos de autor, la de derechos de autor establece la originalidad y la creatividad por el ser humano. Muy interesante, apegada a derecho, pero verdaderamente bastante vetusta la resolución, anacrónica. ¿Por qué? Porque mientras la Corte, los tribunales no entiendan que la normativa jurídica tendrá que modificarse y se va a modificar, créanme, tarde o temprano. Y había de ejemplo, cuando empezaron los trabajadores de Uber, de Didi, Globo, Deliveroo, Rapid, etcétera, todos los veían como colaboradores, riders y demás. Y yo hace muchos años dije, tarde o temprano va a suceder como en Europa. Eso lo dije hace 10 años. Y sucedió. La legislación en Latinoamérica y en México entró en vigor, reconociendo los derechos de ellos como trabajadores con ciertos requisitos. Trabajadores de plataforma digital. Lo mismo fue hace muchos años, en 2010, comenté que las asambleas de accionistas tendrían que ser asambleas no presenciales, asambleas virtuales de accionistas. Todo el mundo dijo que estaba yo loco, que estaba yo futurista y demás. La ley de sociedades mercantiles se tuvo que modificar. ¿Por qué? Por un proceso muy, muy sencillo. ¿Quieres inversión extranjera y atraer la inversión extranjera? Necesitas adaptarte a la tecnología. Esto nos lleva a reflexionar sobre las revoluciones industriales. La legislación mexicana en general y la laboral mexicana también está acostumbrada a una revolución de segunda revolución industrial bajo un concepto tradicional de una economía fordista, toyotista y sus híbridos en América Latina. Hoy se habla de cuarta revolución industrial para algunos. Para Rifkin, por ejemplo, habla de tercera revolución industrial, segunda etapa. Pero en países asiáticos hablamos de sociedad de quinta generación.
Europa y Occidente y América Latina habla de cuarta revolución industrial. Entonces es muy sencillo. ¿Cuál es la característica de la cuarta revolución industrial? Y que ya estamos inmersos en ellas. Internet de las cosas, inteligencia artificial y algoritmo. Entonces la interrogante surge. ¿Qué está haciendo el derecho ante la inteligencia artificial y el algoritmo? En otra obra que publiqué sobre algoritmo y derecho del trabajo, ¿sí? Hablo de cómo las empresas hoy en día, las empresas grandes, contratan a través de algoritmos. Entonces, la contratación ya no es del Departamento de Recursos Humanos, es a través de un algoritmo que determina a quién contrata. Claro, ahorita vamos a ver los riesgos que todo esto tiene. Luego, la orden de presentarse a trabajar la emite el algoritmo. Las órdenes diarias de trabajo la da el algoritmo. La evaluación de desempeño del trabajador es vía el algoritmo. Y quien decide si se corre al trabajador o no por un mal desempeño, por faltas, es el algoritmo. Esto ha motivado lo que ahora se conoce como el Reglamento Europeo, que entró en vigor el año pasado, Reglamento Europeo, votado y discutido ante la Comunidad Económica Europea sobre el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, donde se pide que un humano sea quien revise la decisión del algoritmo. Ahí ya empieza un derecho para los ciudadanos. Pero entonces, también tenemos que ver a los consumidores. La gente utiliza Internet, utiliza Instagram y muchas redes sociales, ¿sí? Pero la gente se pregunta, ¿por qué cuando veo en Instagram ciertas cosas o en Facebook me llega información de lo mismo? Entonces, realmente lo que estás viendo o a lo que estás accediendo prioritariamente es a lo que los algoritmos de las redes sociales te van conduciendo, no a lo que tú quieres ver, en base a tus gustos, que pueden cambiar de un día a otro. Pero entonces tu libertad de pensamiento y de conocimiento va cambiando. Entonces, ante esta sociedad algorítmica, el Estado tiene que asumir un papel importante sobre cómo va a proteger los derechos de las personas. Hoy en día está muy de moda toda la gran discusión en México sobre los famosos datos biométricos y el Estado que pretende una nueva forma de identificación que supla al INE, a la famosa credencial del INE, que si es robo de datos, que si es protección, que si nos van a estar monitoreando qué hacemos, qué no haciendo, etcétera, ¿no? La realidad es que, bueno, es parte del proceso lógico del desarrollo tecnológico, y en la tecnología hay de dos: o la aceptas como viene y pones ciertas garantías para los ciudadanos, o simplemente vas a tener resoluciones judiciales totalmente anacrónicas que tarde o temprano las vas a tener que aceptar y tendrás que modificar la ley. En algunos países, en materia de inteligencia artificial, se establece cuando alguien pretende registrar una obra desarrollada con inteligencia artificial, sea pictórica, una obra de una novela, de una escultura, etcétera, hablando de derechos de autor. Es obra, ¿sí?, realizada con inteligencia artificial por Pancho López o por Juanito Pérez. Entonces ya sabes que es inteligencia artificial. Ahora, esto no es nuevo. La UNAM hace muchísimos años, a principios de los años 80, tenían un desarrollo de un programa de software donde incipientemente jugaban con inteligencia artificial, incipientemente, claro, para aquella época. ¿Qué es lo que hacían? A una persona, a un pintor, le pedían que estableciera ciertos cuadros de él. Se escaneaban, se desarrollaban y demás, en aquella época, y entonces con un software, el software desarrollaba las pocas variantes o bastantes variantes combinando, pues utilizaban un triángulo, color verde, azul, rojo, por decir algo, un rectángulo y así varias figuras geométricas. Y el mismo software desarrollaba hasta 200 o 400 obras nuevas.
Claro, era una inteligencia artificial desarrollada con un software en época primaria, digamos, ¿sí? Entonces, tenemos 4 etapas de la inteligencia artificial que en el mismo libro se comentan. Entonces, cuando la gente abre su refrigerador y le dice receta de esto, entonces ya no tienes que tener la receta, la antigüita, el libro de recetario. Entonces hacen un pastel, alguna comida, que te lo tienes ya en un software, pero que está ahí. Ahora, vienen los gustos del consumidor. La gente que compra cierto producto, el fabricante puede saber, y en España se ha legislado al respecto, saber sobre los derechos del consumidor, dónde está yendo tal producto de un tenis, de una ropa, y qué gente de edad promedio la está comprando. Entonces, hay una invasión al derecho del consumidor y a su privacidad. Eso es inteligencia artificial. Entonces, el Estado tiene que hacer algo al respecto. Segundo capítulo explica el modelo de inteligencia artificial y como precedente tenemos el famoso modelo de Turing, que no era, o la llamada máquina de Turing, que no era una computadora. En la Segunda Guerra Mundial, Turing desarrolla un sistema para descifrar, no era una máquina, era un sistema para desarrollar e interpretar los mensajes en claves del gobierno alemán y del ejército alemán para los países aliados poderlo descifrar. Entonces ya desde ahí venía esa situación. Se le conoce como máquina de Turing, pero no era. Era una serie de números, letras que conjuntamente se iban desarrollando, se jugaban para ir descifrando los mensajes en clave de aquella época, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? La pregunta es, ¿los derechos humanos se quedaron atrás? Los derechos humanos considerados como derechos de libertad, derechos sociales en el modelo tradicional, ¿no evolucionaron? Algunos lo consideran como que es una nueva versión, los derechos de la inteligencia artificial, como una evolución de los derechos humanos. Otros van más allá. Dicen que hay que hacer un replanteamiento de los derechos humanos. Otros hablan o mencionan cómo la importancia de la tecnología va modificando diversos quehaceres. Claro, tiene riesgos. Veamos un riesgo. Hoy en día se hacen demandas por abogados. Pongo el ejemplo de un amigo, abogado brasileño, que él elabora un proyecto de ley de desarrollo urbano en base a inteligencia artificial, pero no es el ChatGPT. Ese es uno, hay 200 más. Y hay unos muy especializados. Es quizá el más socorrido, el que más difusión se le dio, pero hay unos muy especializados para mercadotecnia, para contabilidad, para todas las áreas, arquitectura y demás. Entonces, él desarrolla un proyecto de ley, una iniciativa de ley en su país, en base a inteligencia artificial. Y lo presentan. Entonces, las iniciativas de ley ahora se pueden realizar con inteligencia artificial. Claro, habrá que ver los posibles errores. Yo pongo un ejemplo. A unos alumnos en clase, impartiendo la materia de Derecho Procesal Laboral, les pedí que hicieran ya al final una demanda laboral normal, ¿no? En el primer mes. Y luego les dije, bueno, van a elaborar ustedes una demanda laboral, elaborenla ustedes, redáctenla, pero los datos de su cliente son estos, de un trabajador, ¿no? Elaborar, se corrigió, etcétera, lo normal. Para el examen final era, elabora una demanda laboral, tú pones los datos, no puedes utilizar los datos que te di anteriormente con inteligencia artificial. Y ahí encontraron algo interesante, que entre menos información le daban al algoritmo de inteligencia artificial, menos apegada a derecho estaba esa demanda laboral. Pero regresemos con mi amigo, el brasileño. ¿Qué pasó? Un día, en otro caso similar, él me manda una resolución de una sentencia dictada con inteligencia artificial en un juicio. Hasta ahí vamos bien. Bueno, ahí sigue avanzando. Pero ¿qué pasó con los litigantes?
Un litigante presenta una demanda, la hace con inteligencia artificial, le notifican a la contraparte, ¿qué hace? Busca los precedentes que él cita de la Corte brasileña, de la Corte Suprema de Brasil, y resulta que varios no los encuentra. Va a ver al juez. Oiga, señor juez, yo ya estoy a punto de contestar la demanda. Se me vence el plazo. Una pregunta, ¿usted cuando admitió la demanda encontró esto? Y el juez, según me dicen, el juez le dijo, ¿sabes qué? Me pasa lo mismo. No encontré algunos precedentes que el abogado, actor, cita de la corte. Pero bueno, tú tienes que contestar la demanda, ¿eh? Ya citaremos a una audiencia de conciliación, a ver si podemos mediación, si llegamos a, pueden llegar ustedes a un arreglo. Sí, como no, él contesta la demanda y lo citan días después. ¿Qué sucedió? El juez le pregunta al abogado, al actor, al abogado del actor, oye, ¿de dónde sacaste estos precedentes? Porque ya los busqué y nosotros aquí en el tribunal judicial pues tenemos, o sea, actualizado los precedentes y en la parte informática buscamos, ¿no? ¿De dónde los sacaste? Bueno, es que yo hice mi demanda con inteligencia artificial y la ley no me requiere que anote yo que fue realizada con inteligencia artificial. Eso mismo, así que no me la puede usted desechar y que el juicio tenemos que seguirlo. Curiosamente, lo que no encontraban, la inteligencia artificial inventó los precedentes que le favorecían al actor. Así de sencillo, así de fácil, ¿no? Esos son los riesgos que tiene, no todo es oro ni miel sobre hojuelas. Entonces, ¿qué sucede? La inteligencia artificial, como todo, tiene beneficios, pero también tiene riesgos. Entonces, la parte importante, el capítulo 3, se analiza el reglamento europeo de inteligencia artificial ya aprobado, que va por etapas. ¿Y por qué se analiza ahí? Digo, hablamos de inteligencia artificial, de los derechos, de la evolución de los derechos humanos y las nuevas tendencias en los derechos de inteligencia artificial que citó el doctor Jacinto hace un momento. Pero vamos a lo siguiente, ¿por qué entramos al análisis? Primero porque su aplicación va a llevar varios años y va paulatinamente. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Pero curiosamente encontramos algo, que todos los países de la Comunidad Europea van a dictar su ley sobre inteligencia artificial, y ya lo están haciendo algunos tienen proyectos de ley, pero basados en ese reglamento europeo. Pero entonces esto llega como cascada a América Latina. Y también ya pasó, había un anteproyecto de ley de inteligencia artificial en México. Cuando aparece ese reglamento, lo frena, porque había que incluir más cosas. Y voy a poner un ejemplo. El problema no es la inteligencia artificial, el problema no es el algoritmo, porque tenemos inteligencia artificial con toma de decisiones y algoritmos nada más de ejecución. El problema radica desde hace ya algunos años, te acordarás en el Congreso de Cuernavaca, donde yo hablaba sobre los derechos de la persona electrónica. Y entonces, los códigos civiles reglamentan los derechos de las personas, seres humanos. Pero hay una persona electrónica que nos guste o no nos guste, ya está presente. Y estos son los robots humanoides. Y esos robots humanoides pueden ser de ejecución nada más, en una tarea. Están los brazos de robot, pues, robótica nada más. Pero el robot humanoide, hay también robot humanoide colaborativo. Y hay robot humanoide colaborativo, pero con aprendizaje autónomo. Y ya pasó en Alemania para el derecho de la seguridad social, el primer accidente de un robot humanoide provocado a un ser humano. Entonces, ¿cuáles son los derechos de la persona electrónica? Entonces, hay un nuevo planteamiento para el derecho, una nueva situación. El problema muchas veces tiene que verse desde que se desarrolla el algoritmo, por el desarrollador del algoritmo. Se encontró que en Amazon, en algunas compañías, tenían algoritmos discriminatorios, porque no contrataban durante ciertos años a mujeres negras, o a mujeres o a hombres de cierta edad. Entonces,
El problema no es el algoritmo, es quién diseña el algoritmo, porque todos sus estereotipos los va a incluir a veces sin darse cuenta. Entonces, la pregunta es, ¿qué está haciendo el derecho? Porque vamos a tener, como lo que ha pasado en México, una ley laboral de segunda revolución industrial, ahorita con un poquito de tercera, o ahora que ya aceptaron el teletrabajo y todo lo demás de trabajadores de plataforma, pero estamos viviendo en una cuarta revolución industrial. Y entonces, ¿qué pasa con los coches? Ahora, California tiene una legislación en Estados Unidos sobre coches autónomos, ¿no? Como taxis, y también los problemas que ha traído, porque cada vez la tendencia va más allá. Hoy en día, en el ámbito laboral, los jóvenes se quejan de por qué les es difícil contratar trabajo. Si dicen, estudié una licenciatura, luego en automático me titulé estudiando la maestría el primer año. Tienen 25, 27 años, tienen una maestría. Y lo que pretenden pagarme una empresa es esto. ¿Cómo es posible? Discúlpeme, copiaron el modelo de los años 90, de hace 30 o 35 años. ¿Por qué? Porque no tienes experiencia. Entonces tienes mucha teoría, pero no tienes experiencia. Y además, antes contrataban, voy a poner un ejemplo en el sector automotriz, una agencia de coches que comercializa vehículos, ¿no? Cualquier marca. Después después de la venta viene el servicio postventa. Esto es, se lleva el vehículo pues a servicio, a afinación, a lo que sea, ¿no? Antes las agencias, cuando los coches eran menos electrónicos, menos digitales, sin computadora, contrataban verdaderos mecánicos con experiencia, que supieran, y claro, un jefe de taller que tuviera mayor experiencia. Entonces, era un puesto socorrido y se pagaba bien para el puesto. ¿Qué sucede? Hoy en día llevan el vehículo, el cliente dice, oiga, tengo un ruido que hace bla, 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 etcétera, se me prendió tal sensor, entonces, ¿qué creo que tengo que llevarlo? Ya no necesitan un ingeniero, claro, van a tener un ingeniero mecánico para casos más difíciles, ¿no? Pero ¿qué es lo que necesitan? Un cambiador de piezas, nos guste o no. ¿Y qué es lo que hacen? Ponen el escáner a la computadora del vehículo. El escáner te dice dónde están las fallas, qué sensores o qué piezas tienes que cambiar. Entonces, lo que tienen contratado es un cambiador de piezas, no tienen un ingeniero. Quitas, pones, reseteas nuevamente, clic, borras la falla que te marcaba y listo. ¿Necesitas un gran sueldo para eso, para esa persona? Pues no, es lo que está pasando, ¿no? Entonces, la misma tecnología va modificando las relaciones laborales, va modificando la misma seguridad social, el tipo de accidentes de trabajo. Y veamos simplemente las nuevas modificaciones sobre enfermedades laborales para el seguro social. Tecnoestrés, ¿sí? Ansiedad. Ya no es el trabajador de la fábrica textil que pasaba 30 años en una fábrica textil o 40 años, aún con protección, con seguridad industrial, pero la borrita pues tenía afectaciones, ¿no? Ahora es ya que este trabajo me causa estrés, pero además hay que verlo con la generación de jóvenes. Oye, es que te pagamos horas extras. No, un momento. A mí no me interesa que me pagues horas extras. A mí me interesa calidad de vida, porque el día que me pagues horas extras y yo acumule mucho dinero, me lo voy a gastar en los médicos. Y si la seguridad social en el hospital no tiene medicamentos o no tiene esto, voy a tener que pagar un médico particular con mis ahorros, o voy a tener que vender lo que sea, o a ver qué hago, ¿sí? Entonces, hay nuevas enfermedades derivadas de la misma tecnología. Pues la inteligencia artificial cada vez va a ir modificando patrones, conductas, formas de trabajar, pero también cada vez va modificando y va requiriendo por parte del Estado un papel que involucre toma de decisiones, nuevas leyes, ¿sí? Y los tribunales tendrán que resolver. El ejemplo es muy sencillo. Antes el abogado o el juzgador interpretaba la ley.
Y el algoritmo y el silogismo le era más que suficiente. Cuando se modifica constitucionalmente la aceptación de las convenciones internacionales de derechos humanos, ¿cuántos litigantes desde la demanda hacen valer al juez de primera instancia convenciones de derechos humanos? El protocolo de San José de Costa Rica. Oye, es que la ley dice que los testigos, que te quedaste sin testigos, momento, estás violando mi derecho al debido proceso en el ámbito laboral o en el ámbito que sea, no nada más en materia penal, debido proceso, y entonces me dejas en estado de indefensión. Y los tribunales colegiados están resolviendo los amparos para que los tribunales laborales, antes juntas de conciliación y jueces civiles y familiares, tengan que repetir el procedimiento o permitirle una debida defensa. Entonces, las leyes estatales o federales no están acordes a muchas a las convenciones internacionales en derechos humanos. Entonces, la interrogante es, tampoco están acordes a el desarrollo y el avance tecnológico. Se supondría que la ley iría antes de los acontecimientos y está pasando que estás dejando en estado de indefensión y demás. ¿Qué pasaba con los trabajadores de Uber, Didi y plataformas? Muchos abogados empezaron a demandar laboralmente. Entonces, el concepto de relación laboral cambió. Era una relación laboral digital. Y es lo que tratas de demostrar. Es que aquí no dice artículo 20 del jefe de trabajo, entre otros, ¿no? Por poder citar algunos. Pero esto nos lleva todavía más allá. Los derechos de la persona y de la familia y de los jóvenes y adolescentes y niños en su acceso al Internet, que es ahora considerado ya en algunos países del Báltico, desde hace muchos años, como un derecho humano. Entonces, el Estado mexicano va a tener que ir cada vez regulando esa situación o esa relación. Y ya para no extenderme más, porque creo que ya me extendí, perdón, porque luego me apasionan los temas y me pico y me sigo, ¿sí? La situación es, ¿a dónde vamos a llegar con la inteligencia artificial? Pero lo más grave, ¿cuánto tiempo se va a tardar el Estado de Derecho de entender que hemos pasado a un Estado de Derecho algorítmico y que requiere cambios en la legislación y en las resoluciones de la Corte y de los tribunales colegiados? Gracias. Gracias, doctor Felipe, por esta plática tan interesante, tan atractiva y que nos está adentrando a todos en este apasionante mundo de los neuroderechos y la inteligencia artificial. Por cierto, valga el comercial, recuerden que el colegio está ofreciendo un diplomado a partir de la próxima semana donde abordaremos estas temáticas. Están todos cordialmente invitados. Pero además de que nuestro amigo el doctor Felipe Carrasco nos ha adentrado en este tema tan interesante, nuestro querido amigo, el maestro Juan Jiménez Carrasco, también preparó una pequeña reseña del documento que hoy ha sido presentado y a quien le concedemos el uso de la palabra. Estimado maestro, buen día, adelante. Gracias, maestro, buen día. Doctor Felipe Miguel Carrasco, un gusto conocerlo y además conocer su conocimiento sobre este tema que cuando vi el libro en la portada de entrada dije, nos tiene ahí una imagen muy digital, y entonces dije, creo que esto va más allá de nuestro razonamiento lógico que tenemos todos los días. Siempre creemos que la tecnología nos ha llegado, pero no dimensionamos hasta qué punto, ¿no? Comentaba con algunas personas de algunos días, tan simple como, por ejemplo, usamos el chat todos los días, entiendo que está, digamos, construido, por así llamarlo de alguna forma, a través de los algoritmos, y resulta que damos por hecho que cuando nos dice que está seguro de extremo a extremo, estamos confiados en que así sucede, ¿no? ¿Y qué pasa cuando es vulnerado ese derecho? Cuando, digamos, nos roban esa información a través de las diferentes medios que ya conocemos que existen. Entonces,
estamos dando por hecho cosas que están sucediendo y no estamos dimensionando la gravedad, por algún lado, de los derechos que están siendo vulnerados, pero también de las oportunidades que tenemos como abogados de ir regulando esta parte del derecho, ¿no? Me permití hacer algunas, digamos, anotaciones de su libro, maestro, y resalto, por ejemplo, en alguna parte dice usted que el futuro del derecho pasará por aspectos vinculados a la industria del Internet de las cosas y el universo de la inteligencia artificial. Todos ellos impactan definitivamente en la identidad digital, la protección de la privacidad, datos personales y los neuroderechos de los ciudadanos. En este solo texto tenemos, digamos, todo lo que usted ha comentado, creo, esta mañana, doctor, porque, digamos, ya, aunque el libro dice que pasará, yo creo que ya está pasando, ya lo tenemos, usted mismo mencionaba que desde hace muchos años están ya presentes en nuestra vida diaria, entonces todo prácticamente lo manejamos ya a través del Internet, ¿no? Nos vino a revolucionar un poco con el tema de la pandemia, en donde aprendimos, los que estábamos pues muy lejos de esta parte del Internet, hasta pedir alimentos, pedir muchas cosas del mandado y demás, por una situación de salud, pero que tuvo que llevarnos a esa necesidad, pero nunca pensamos del otro lado. O sea, creemos que hay una necesidad que nos la resuelven, pero no creemos hasta dónde está vulnerable nuestra información, que creo que es algo de lo que tenemos que ir impulsando para que se pueda legislar en un futuro muy cercano. También habla, maestro, de la cultura del algoritmo, que puede generar discriminación por la ubicación, ingresos, orientación sexual, entre otros. Y ya lo comentaba hace un ratito, ¿no? Finalmente, quien diseña estos algoritmos, pues no conocemos, digamos, qué sesgos políticos, culturales, económicos tiene, y por lo tanto, pues nos va a impactar desde luego ese sesgo que traiga esta persona. Y lo vemos tan simple como cuando buscamos en el Internet algo y al ratito ya nos aparecen 20 cosas de eso, ¿no? Y dices, caray, pues ¿quién me está escuchando? Pues resulta que sí nos están escuchando y que finalmente, como dice el libro de Neuroderechos e Inteligencia Artificial, la tecnología, los algoritmos y la inteligencia artificial van aprendiendo de la información que se le va otorgando todos los días o en cada momento. Más adelante habla aquí el doctor de que tenemos nuevos desafíos del derecho relacionados justamente con el derecho de la ciudadanía, considerando que los algoritmos son programados y diseñados por seres humanos, aunado a los nuevos retos que enfrenta, yo digo ahí, el Poder Judicial, que como sabemos, a partir de este año tenemos nuevos magistrados y nuevo Poder Judicial, y entonces yo ahí sí quisiera preguntarle al maestro, pues ojalá pudiera contestarnos en un ratito más. Más bien preguntarle, ¿cómo ve ahí, maestro, digamos, los retos que tendrá el nuevo Poder Judicial, pues ya de todos conocidos, elegidos por el pueblo sabio, ¿no? Y entonces, también ahí con otra disyuntiva de que solo se pedía el 8 de promedio de calificación, sin experiencia, sin tantas cosas que nos vendieron y que muchos, digamos, que nos dejamos llevar por ese hecho. Entonces, creo que ahí tenemos un gran reto. Ojalá, maestro, pudiera comentarnos qué opina usted de ese reto que tiene el nuevo Poder Judicial a partir de septiembre de este año. También nos dice que los algoritmos que rigen la inteligencia artificial pueden seguir, según ahí nos cita a un autor, López, dice que puede regirse por reglas que desencadenen decisiones, y que desencadenar decisiones no es lo mismo que tomar decisiones, ya que la última acción implica conciencia, mientras que la primera implica automatización. De ahí la importancia para incentivar los esfuerzos normativos para asegurar que el control último sea de naturaleza humana. Ya señalaba también el maestro que en algunos países se están legislando ya los derechos e incorporarlos a la seguridad social.
Y creo que ahí tenemos también otro tema que está muy de moda, pudiéramos llamarle en este momento, que es los trabajadores de plataformas digitales, que ya también lo comentaba, maestro, en donde están cambiando muchos conceptos y si no, digamos, no evolucionamos junto con la tecnología, pues básicamente nos vamos a quedar en los conceptos existentes hasta hoy, ¿no? En este caso, en el trabajo de las plataformas digitales, pues estamos acostumbrados a que el patrón es aquel que lo conocemos físicamente, que sabemos que existe una subordinación, un salario y demás. Sin embargo, aquí nos cambian muchas situaciones en esta modificación a la Ley Federal del Trabajo que fue recientemente publicada y que también tenemos que entender estos nuevos conceptos, ¿no? Porque seguimos creyendo que el patrón es aquel físicamente que tiene una relación, que me manda, que tengo un horario, etcétera, y ya las nuevas disposiciones nos hablan de que esto está cambiando y que desde luego también como abogados tenemos que cambiar. Los llamados neuroderechos, que en realidad son una vertiente de los derechos humanos que algunos doctrinarios consideran como nuevos derechos y otros como una nueva versión de los derechos humanos ya existentes. También me di a la tarea por ahí de consultar, digamos, qué tanto hemos avanzado como país, digamos, en la regulación de estos derechos. Encontré que en el 2023 se intentó a través de una reforma al artículo 73 de la Constitución que se le otorgara al Congreso la facultad de expedir leyes generales reglamentarias en materia de inteligencia artificial, ciberseguridad y neuroderechos. Desgraciadamente este proyecto pues fue desechado y ya nos adelantaba, maestro, que fue desechado derivado del reglamento que emitió la Unión Europea. Entonces, pues espero que no, digamos, no sea parte de una cuestión política, de no querer avanzar en estos derechos que sí creo que están pues un tanto complicados, ir definiendo nuevos conceptos, ir entendiendo y sobre todo ir preparándonos para lo que viene en el campo de los neuroderechos y de los algoritmos. Digamos que, maestro, pues yo quisiera comentar algunos detalles más, pero creo que ya muchos me los ganó y pues, obviamente usted es el experto y conocedor del tema, entonces pues yo le agradezco mucho la oportunidad que me dio de leer su libro, tratar de entenderlo. Desgraciadamente yo no reconozco que no había dimensionado este tema, aunque soy abogado, no había enfocado ahí al tema de la seguridad social, no había dimensionado qué tanto nos está impactando y qué tanto hay que, digamos, adaptarnos a las nuevas, a la nueva tecnología y a los nuevos conceptos, inclusive, ¿no? Porque cuando definimos alguna cuestión, siempre estamos creyendo que todo ya está regulado. Y pues con esto que nos acaba de presentar en su libro, entendemos que muchos conceptos son nuevos y que hay que prepararnos para ese futuro. Gracias, doctor, por esta experiencia que me ha brindado. Interesante también la participación que nuestro amigo, el maestro Juan Carrasco, lleva a cabo de la reseña del documento presentado el día de hoy, Neuroderechos e Inteligencia Artificial. Desde luego que es grato adentrarnos en este ámbito, pero más grato de contar con la presencia de nuestro amigo, el doctor Felipe Carrasco, que es el autor de este documento. No sé, doctor, si hubiera alguna pregunta de los asistentes. ¿Sí? ¿Algún a ver, nada más, si me permiten contestar primero la pregunta del doctor y ahorita ya pasamos a preguntas, ¿sí? La pregunta era... ¿Cómo impactará, o más bien qué opinión tiene usted para el sistema judicial nuevo? Okay. A ver, el problema no es si la mayoría del pueblo votó o no votó o es representativo.
Hay que hacer lo que yo llamo, bueno, lo que se conoce como análisis económico del derecho. Que los abogados muchas veces no nos gusta eso, ¿sí? O pensamos que todos son cuentas o números. Pero la administración de justicia y procuración tiene un costo económico, nos guste o no. Entonces, el análisis económico del derecho permite vislumbrar cuál va a ser los costos reales de un cambio de sistema judicial actual. Y entonces, como todo, hay una etapa de aprendizaje. Si los que se postulaban para jueces hubieran tomado un curso, por lo menos, un diplomado, etcétera, no es lo mismo pensar como litigante que como juzgador y que conozcas todos los precedentes. Antes, y en todos los países de Iberoamérica, se hace carrera judicial. La carrera judicial implicaba tomar una serie de cursos de la Corte. Yo recuerdo tener alumnos en la maestría de argumentación jurídica, la primera maestría de argumentación jurídica hace años, y teníamos de alumnos a jueces y magistrados de circuito y de distrito, que aparte de tomar esa maestría, tomaban cursos que les daba la Escuela de Capacitación del Poder Judicial Federal, y tenías que cursarlos, y para poder ascender, pues presentabas el examen de conocimientos, de casos prácticos, de resolución y demás, como pasa ahora con la ley del notariado y los colegios de notarios. Antes era de Dazo y de el gobernador a quien considere pertinente, y así estaba en toda la República. Bueno, el costo real del aprendizaje es cómo van a salir las sentencias, porque hay una curva de aprendizaje. Esa curva de aprendizaje va a tener un costo social, político, jurídico y económico. ¿Y cuánto tiempo duran en el cargo? Unos años. Y luego va a haber otra vez otra ruta de aprendizaje. Bueno, a lo mejor se pueden reelegir, a lo mejor no recuerdo las reglas establecidas, ¿no? La normativa específica. Pero hay una ruta de aprendizaje. Y esa ruta de aprendizaje va a tener un costo. Porque si un juez de distrito dicta una resolución no apegada a convenciones internacionales, el que se vaya en un recurso de revisión al tribunal colegiado y el colegiado lo resuelva favorable al quejoso, esto tiene un costo económico y de tiempo y de acceso a la justicia. Entonces yo lo veo como ese gran riesgo, ¿sí? Quizá debió haberse implementado. Bueno, es que es curioso, les piden que tengan 8 en la licenciatura. Y si tiene maestría y doctorado, ¿cuánto le pides? Si en la licenciatura tuvo 7. A lo mejor estaba muy joven, estaba muy perdido todavía, muy inmaduro, y ya luego se aplicó. Esa es una. Y el 8 me da garantía de que se siguió actualizando. Tal calificación me da garantía de que tiene experiencia. O encontramos ante la saturación de abogados litigantes, hay un nuevo filón de desempeño laboral. Hay que ser jueces, ¿sí? Postularme, que pase yo los requisitos, y pues yo convoco y llevo y les doy un acordeón a todos mis vecinos y que voten por mí en el distrito que me corresponda, ¿no? Entonces está muy bonito desde políticamente, pero de acceso a la justicia, la gente va a sufrir un costo en base a la experiencia o inexperiencia. Y eso lo vamos a poder evaluar en 3 o 4 o 5 años. Y entonces ahí dirán, ¿sí? Es como cuando se hace un análisis de política criminal, que se reforme el artículo tal para que la sanción sea más elevada por tal delito. Pues se han dado cuenta que aumentar la sanción no ha disminuido X delito. Entonces, hiciste prognosis criminal y después de X años encuentras que el aumento de pena de prisión no disminuyó el delito, sino lo aumentó, lo dejó estático. Claro, políticamente, pues fabuloso, ¿no? Y tengo un montón de votantes, porque llama la atención.
Pero eso no te quita ni las causas ni más, ¿no? Entonces, es la otra situación, ¿no? Y bueno, y vemos situaciones muy curiosas, ¿no? Algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, ¿no? Para cuestiones de seguridad social. Las tiendas de autoservicio les ayudan a los adultos mayores para que empaqueten. Y ya la gente le da alguna propina, alguna gratificación. No, pues está muy bonito, teóricamente, pero estamos haciendo lo peor. Oye, para que se ganen unos centavos, espérame, tú sabes si el señor está mal de la columna y tú compras una caja de vino tinto en Navidad de 12 botellas y el pobre te la tiene que cargar y pasártela de otro carrito, ¿cómo va a quedar su columna? Ah, pero hay que darles una ayuda a los adultos mayores, tanto, 6,000 pesos, 6,000 bimestrales, para que tengan calidad de vida. Y al joven que no estudia ni trabaja, ni es emprendedor, ni nada, le estás dando más dinero. ¿No debería ser al revés? Para mejor calidad de vida a ese adulto mayor, dale los 7,000, los 8,000 pesos que le das al que ni estudia ni trabaja. Y al otro, ¿sí? Dale los 3,000 para que se ayude en dado caso, si quieres darle dinero, pues para los camiones, para el transporte, para que haga sus prácticas y tenga una oportunidad de trabajo en alguna empresa que esté en el programa registrado, ¿no? Entonces hay una serie de contradicciones a veces, ¿no? Yo lo que creo es que el costo se va a ver reflejado en acceso a la justicia, va a haber un costo económico, va a haber posiblemente un aumento en recursos de revisión, en amparos directos y demás. Y si esto, como viene en unos años más, en el 27, que todos los estados de la República, el Poder Judicial va a ser por votación, ya veremos, a ver cómo nos va. Entonces, si queríamos que la justicia fuera pronta y expedita, pues pónganse un signo de interrogación, ¿se podrá o no? ¿No? Porque en el Poder Judicial estatal, sea del estado que sea, mucha gente empieza a diligenciario, actuario, secretario proyectista, secretario de sentencia, ¿sí? Presenta su examen y postula para ser juez, etcétera, ¿no? Y luego, pues es curioso, cambian de jueces a cada rato, de área, si lo que se busca es la especialización. Egresas de la carrera y eres abogado medio todólogo, abogada medio todóloga, ¿no? Así empezamos todos. Ya luego te vas dando cuenta que te tienes que ir especializando, ¿sí? Y tu clientela va siendo más especializada, ¿no? Claro, tus compañeros, amigos, conocidos te recomiendan con algún cliente, porque no es su área de ejercicio profesional. Y además, ¿para qué arriesgas? Además, prevención de riesgos y costos, para que luego el cliente te demande, porque no sabes, aparte de la situación ética, de ejercicio profesional. Entonces, yo lo veo así, es un gran riesgo, ¿no? Bueno, ya se verá el análisis, ya se verá la estadística. Y la estadística no miente. Y es fría, y son números. Ya lo veremos, ¿no? Pero bueno, ahí el tiempo dirá. ¿Vale? Si tienen alguna pregunta, comentario, gracias. Adelante, doctor Rigoberto. Si llega, ya vemos. Si no llega como Vicente Fernández. Sí, ahí está la Perdón, buenos días a todos, felicidades a todos los abogados y seguramente pues todo el mundo, la mayoría me conoce. Yo no soy abogado, tengo el honor de que me inviten, pero no soy abogado. Por eso me felicito para todos ustedes, que sí, un aprendiz por 50 años de derecho. Sí, porque soy un fiscalista, eso es un... Entonces, y tercera, que desde las primeras felicitaciones, Enrique, nos conocemos ya de casi 27 años, es un gran amigo y es un excelente abogado mi amigo, compartimos el doctorado, pero sí quisiera hacer 3 consideraciones, Enrique, como unas premisas mayor. Nos hace falta mucha cultura Latinoamérica. Y eso empieza desde el hogar, y yo me regresaría a la neurolingüística, como estaba haciendo el abogado. ¿Por qué? Porque los muchachos, los jóvenes no saben gramática, y de ahí nace la gramática.
y la lógica. Ciencia filosófico-práctica es la forma de pensar. Se divide para su estudio en dialéctica crítica y metodología. En dialéctica, idea, y su raciocinio. La idea es simple representación mental de un objeto, pero el objeto se estereotipa o se deforma. El niño escribe casa con K y queso también con K. Y ciudad escribe con, al revés, ciudad. Esto lo estoy diciendo porque hubo 9 países que se regresaron a no el gobierno prohibir la computadora, laptop o como se llame cualquier tipo de digamos, los teléfonos celulares electrónicos. El último fue Suecia, tiene 3 o 4 semanas, y programó a 18 años su estudio, igual que Finlandia, que fue el primero. Con toda la oportunidad de estar en Islandia, ustedes ven chavos, pero no los ven, ya marihuana, tiene 12 años Islandia, se quitó y dijeron, chavos, vamos a trabajar, poco van a ver al joven rayarnos. Por 6 días, y el iceberg más grande de Europa. Entonces, es una maravilla de cultura que nos da como el paseo, el turismo, nos da cultura. Entonces, yo terminaría porque a México, ya nuevamente los jueces, magistrados, nos hace falta regresamos a la cultura de la léxico-escritura. Si el niño no sabe leer ni escribir, no sé qué le va a inyectar a la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo le va a llenar los datos a través de un sistema electrónico? Y pues también, como acabas de decir muy bien, el costo va a ser altísimo para México y Latinoamérica por los famosos jueces, magistrados. Bueno, hicieron una revoltinga, yo que no soy abogado, conozco que un juez de distrito puede agarrar 3 estados, ahora yo no sé qué van a hacer. Desaparece el que estaba en Tabasco compartía con Veracruz y Campeche. Esto es gravísimo. Entonces, necesitamos regresarnos a la neurolingüística, si me lo dicen por favor, para la léxico-escritura y para que enseñen lógica, porque pues, ya nada más con un robot también agarro, sí, yo tengo que penetrarle emociones. Ahí le hablaba de algo interesantísimo. Oye, Celso saca todos los días, Celso regresa en la pueden checar en el Google, la enfermedad mental y recomienda dónde acudir para curarse. Y la mayoría es el 80% que viene de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, el estrés. Y no nada más laboral. ¿Qué acaba de pasar en Tlaxcala? Yo tengo que decir, yo vivo allá, soy veracruzano. Y muy triste, a un maestro de preparatoria, no sabe el origen, el por qué, lo mató, pero por indicación de su madre, el muchacho bachiller. Es un escándalo a nivel internacional, porque la tele iba a Europa, yo veía noticias allá en Italia, en Bolonia, en Roma, de México, y la verdad nos daban vergüenza, aunque nos tienen mucho. Entonces, es muy triste. Entonces, yo con respeto, yo aportaría que eso se debe de prever e impulsar ya. Era una ley obligatoria para que se le limite al niño. Yo, mi nieta, tiene 8 años, y yo sigo haciendo un doctor pediatra, que es secretario en la Cala, sabe inglés y alemán, tiene 3 altas especialidades de Federico Gómez. Muy bien, no se dedica a la política, y tampoco va a robar, porque eso trae ya también de sangre, ya tiene casi 5 años. Entonces, aquí hay un problema grave. Lo regañé, le digo, ¿qué haces con mi nieta? A los 8 años ya tenía 20 minutos. La paradita que le digo, o te creo o obedeces. Esto es gravísimo. No, ahora enséñale la lectura. Yo le regalaba libritos con mi esposa, favorita, para dibujar, todo lo propio de una niñez, ¿no? Y ahí se fue levantando. Fuimos a su graduación. Entonces, desde haber tenido la primaria, ¿no? Pero con él, desgraciadamente, cuando eso se podría evitar, el juez por su caso empieza a poner ejemplos que uno ve, pero que se pueden detener. Igual acá, si se programa la lectura, se reactiva la cultura que seguimos. Discúlpenme. Yo recuerdo, por último, que en el mes de octubre, noviembre, cuando era la anualidad, en 5º año, de 4º a 5º y 6º, en esos meses, el director de la escuela primaria y su maestra de grupo, con todos los padres de familia y todo cada uno de los familiares. A ver, ¿en qué año descubrió Cristóbal Colón? No, pues en el 2 de octubre de 1492. Ah, muy bien. Y si no, te lo llevaba uno desde aquí hasta su casa. Si la escuela estaba a 2 kilómetros, claro, pero no digo que volvamos a lo primitivo. Yo tengo 75, no 76 años, pero es terrible. Hoy le pregunto yo a mis nietos grandes,
Oye, las capitales del... Chale, abuelo, ¿qué pasó? Las capitales del país. No, de ellos, por tanto, respeto, me confundí. No, sí, de Yucatán es Quintana Roo. Por favor, ese es otro estado, la Roo. Y a doctores que yo di clase hasta hace 4 años en el doctorado, le decía, escríbeme tu nombre en una cuartilla, tu origen, tu significado teológico, o de cualquier religión y gramatical. Me dijo el director nacional de Ampe Caramago, 2 hermanas, conmigo en clase. Dijo, el muchacho sí sabe, pero es muy duro. No estoy para estar aquí. Porque le pregunté eso. Y 15 días sin computadora y sin teléfono celular. Y les decía yo los 21 días porque era cada sábado 7 horas y media de charla. ¿Qué vimos la primera charla? No, maestro, doctor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso ya pasó. No recuerdan nada, porque la lectura es una de las fundamentaciones del cerebro para la memoria. Y si alguien que esto lo sé genéticamente, sí se lo copié a mi padre, que me cago. De 96 años de lúcido, no me falta solo. Pero no nada más es genético, depende de tu alimentación, tu educación rígida. Y dijimos, no, pues como a mí no me dieron, lo que yo no tuve, a los hijos hay que darles todo. Papá, ahorita regreso. Yo le decía a mis hijos, ¿verdad? ¿A qué horas? ¿El regreso a qué horas? ¿A las 6 de la mañana? ¿A las 2 de la mañana? Sí, los traje así. Por eso el doctor está donde está, es uno de los mejores médicos del área. En el pediatra cardiólogo, pero es terrible decirlo, que si no pegas una cultura tuya de cómo enseñamos con los hechos, dice San Pablo, en Hechos de los Apóstoles, la fe sin actos y hechos que no. Con eso termino mi felicidades nuevamente. Una gran disculpa a todos. Gracias. Perdón, si no llega, yo llego. Sí, estamos. Realmente yo no voy a hacer ninguna pregunta, pero sí voy a, al menos a lo que me honra con su amistad, igualmente con el doctor Jacinto, pero igualmente con todos, porque imagínense, me pongo a repetir todos los nombres de todos los que están acá, si lo que sabe quién sabe su nombre, ¿sí? Aquí con esta dama que me acompaña a mi derecha, voy a decir públicamente, si la digo, tú tienes la culpa de es la señora esposa de mi amigo Felipe Carrasco, que me honra con su amistad. Todos nos vamos honrando, ¿verdad? Pero desde que nos conocemos, yo creo que tranquilamente no nos vamos a balconear, pero ya andamos como por los 50 años que nos conocemos. Sí, ya andamos. Sí, sí. Yo he seguido toda tu trayectoria, tú has seguido toda mi trayectoria, todos los que estamos aquí nos hemos seguido la trayectoria, y aunque este señor contador presume que no es abogado, a veces es más abogado que los abogados. Sí, con todo mi cariño y respeto, también puedo presumir que fuimos compañeros de doctorado. Sí, también puedo presumir, aunque no tenía derecho porque no era abogado, pero se quedó y fue el primer, bien nada más, no estoy diciendo la historia, ¿sí? Que fue el primer doctor en Derecho Fiscal, ¿sí? En la hermana República de Tlaxcala. Lo digo de Tlaxcala y también fue donde nos ubicamos. Felipe, no te voy a hacer preguntas, ni mucho menos, pero sí te voy a felicitar por tu libro. Y quiero decir que no conozco ese título. Sí, yo tengo que decir, tengo que ser honesto. Antes que conmigo, tengo que ser honesto. Ya lo tengo aquí en mi poder. Prometo leerlo, porque si no, para que carajo lo adquirí. Pero yo creo que el primero que empezó a meternos a los neuroderechos y la inteligencia artificial, al menos desde mi punto de vista, fue don Carlos Marcos, que jamás defendió a los
trabajadores, a los necesitados, sino que fue creando una teoría precisamente para pasar a molestar a los trabajadores. Porque lo que nos fue enseñando es la forma en la cual se va dando la explotación de lo que eso fue lo que ellos enseñaron. Y entonces se fue creando de alguna manera el cómo se podría maximizar la cantidad productiva, ¿sí?, en las empresas, precisamente enseñándonos cómo se podría explotar más a los trabajadores. Eso fue lo que nos enseñó. Porque a mí cuando me invitaban a dar una plática con los empresarios, pues yo les decía cómo nos enseñaron a hacer que se fuera explotando más al trabajador. Hoy se sigue explotando y nos están inventando nuevas leyes. Una ley en la cual le deben de dar lo que se maneja como la ley de la silla, donde le tienen que dar los patrones, ¿sí?, un tiempo a sus trabajadores para que ellos descansen en el lugar que se encuentren, aunque sea un poquito de tiempo. Bueno, siguen apareciendo nuevos derechos. Sí, platicaba con mi amigo Memo y le decía, es que los androides están presentes. No sé si aquí hay algunos. Pero sí quiero decirles que están llegando nuevos derechos, que lo que están haciendo es desplazar al ser humano. Nos están desplazando, querramos que no reconocerlo. ¿Sí? Estos neuroderechos, cuando alguien por ahí manifestó y nos enseñó la prueba, digo, ay, ¿por dónde andará mi neurona? Digo, por aquí andar perdidas a eso. Los derechos están cambiando. Híjole, yo creo que muchos de nuestra audiencia, la presente, la ausente y los que se encuentran por otro lado, van a encontrar que los derechos para el ser humano, hombre, ser humano, y cuando me refiero a hombre no me refiero nada más al sexo masculino, no. Como nos lo enseñaron a todos los que estamos acá, el hombre son hombres y mujeres, ¿sí? Y con todas sus vertientes diferentes que se están dando. Acaba de aparecer una ley que viene muy fuerte, se los juro que tengo miedo, se los juro, nunca he tenido miedo a nada, pero sí tengo miedo, ¿sí? Que salga yo en mi auto, atropelle yo a un animalito, cualquiera que esté, llámese un perrito, llámese un caballito, llámese un poquito, llámese cómo se llame, pero me va a perseguir de inmediato la autoridad, me va a perseguir de inmediato. ¿Y qué cosa es lo que ocurre con eso? Que aún así, con esa persecución, sí, cometí un diciendo, pobre animalito, no tenía la culpa, pero yo no tenía la culpa que se me haya atravesado el camino. Sí. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, vean ustedes, conozco ya muchos casos, en este momento conozco muchos casos donde alguien atropella a un perrito y lo primero que hace la sociedad montó al que va manejando. Montón al que va manejando. Tenemos ahora el cómo la inteligencia artificial está jugando un papel muy importante. Y quiero decirles que nos está desplazando la inteligencia artificial. Tengan mucho cuidado. Qué bueno que aquí no hay mucho. Sí, ya vi. Sí, pero no hay mucho que están enfermos del síndrome del camello. Sí, sí saben cuál es ese, ¿verdad? Bueno, para que lo platiquen por ahí entre sus alumnos, los que están impartiendo cátedras, ¿sí? Estar jugando con el celular. Se la pasa. Mira, también de parejito. Y ya no hay comunicación social ni en la casa en donde estamos viviendo todos y cada uno de nosotros. Se está dando un desplazamiento en la convivencia social, un desplazamiento del ser humano, porque ahora los androides nos están cobrando. Creo que es momento de que todos los que estamos aquí, de todos los que nos están viendo en Zoom, todos los que nos están viendo en redes, empiecen a pensar qué cosa es lo que tenemos que hacer. Porque el derecho, ya no es derecho, ¿sí? Nos está sobre. Tenemos que buscar
una nueva forma de hacer la interpretación del derecho. Yo me acuerdo un poquito sobre los principios fundamentales del derecho y falta el libre albedrío. El libre albedrío, que es uno de los principios fundamentales del derecho, que me lo enseñó el García Máñez, ¿sí? El libro más ancestral que cualquiera de nosotros tenemos en nuestra biblioteca. ¿Sí? Yo me encuentro por ahí que ese libre albedrío, si lo tuvieran los jueces, yo creo que no habría tanta gente que la acusan de delincuente, porque no lo son. Simplemente porque no tiene el libre albedrío, es culpable. Yo creo que tenemos todos los que estamos aquí, que me imagino y quiero pensarlo, va para ti. ¿Sí? Todos los que estamos aquí somos abogados, somos defensores de los derechos de los seres humanos. Yo alguna vez me presumí que conocía los derechos humanos, pero cuando conocí, pero alguien que está en la presidencia de los derechos humanos nacional, que sabe de derechos humanos, yo sé de derecho astrológico. Sí, pero así es esto. Desgraciadamente están los que no deben estar, pero están. Y entonces nosotros tenemos que trabajar muy fuerte para ir creando un derecho que defienda a los seres humanos, ¿sí? Y ya está diferente. Yo me acuerdo que en mi trabajo de investigación, que alguna vez compartí mis puntos de vista con Rigoberto Zamudio, mi amigo también, y muy amigo, ¿cierto? Y quiero decir que también compartí mis ideas de las diferentes generaciones de los derechos humanos. Antes no se reconocían derechos humanos a las montañas, los ríos, y sin embargo se fueron reconociendo. Hoy estamos viendo que tienen derechos humanos las máquinas. Tienen derechos humanos, y yo digo lo mismo. ¿Qué va a ser cuando la máquina a mí me esté juzgando? ¿Qué voy a hacer? Porque ahora somos máquinas de juzgar. Con eso de la inteligencia artificial, le pedimos a la máquina que nos haga una demanda. En el ejemplo que nos puso el doctor Felipe Carrasco. ¿Sí? Yo en ese momento mismo le hubiese dicho, señor juez, usted no es competente para ayudar en un asunto de esta naturaleza, porque te digo, antes de, aceptar la demanda en la oficialía de partes, rápido analizarlo, a ver cómo vienen los fundamentos, y como no tenía realmente fundamentos, desechar. ¿Sí? Yo estoy viendo esta situación que Hay un de la UNAM, todos, Enrique Cáceres, a de la UNAM, trabajar para ver cómo estuvo trabajando en un proyecto el nuevo específico derecho con la a Corte durante un raíz tiempo. de que está apareciendo la inteligencia Sí. artificial. Porque es la que nos va a dominar. Pero dejo de traer. Sí, que todos nos pongamos a trabajar de poquito sobre la forma en la cual debe de vivir el humano derecho. Porque viene un nuevo derecho. Ahora sí tomo un poquito de lo que dijo Felipe. Sí, ya vamos a tener un poder judicial con personas que fueron electas. Digo, ¿cuál de los que imparten justicia no han sido electos políticamente? Bueno, no traje mi acordeón, no traje. Pero fueron electos por acordeón, como quieran reconocerlo. Esa es parte de la nueva estrategia. Me adelanto en el tiempo, no soy pitonizo, pero vienen problemas mayores con la forma en la cual se están eligiendo los nuevos impartidores de justicia. ¿Por qué? Todos ustedes lo saben. Alguno fue y votó, o tal vez todos fueron a votar por alguien que ni siquiera conocemos. Bueno, así como en muchas partes, quien está dominando ya el mundo son los menores. En muchas partes del mundo ya lo está dominando las mujeres.
En muchas partes del mundo están dominando los poderosos económicamente hablando, ¿sí? Pero tienen tarea. Tenemos tarea. ¿Sí? Hay que trabajar. Solamente termino con lo siguiente. Felipe, mi cariño y mi respeto para ti. Lo voy a criticar sin ver. Sí, excelente obra. Muchas de tus obras yo he estado presente porque me ha tocado ser mejor en tus obras. Sí, y seas muy feliz y sigue produciendo. Porque tú haces lo que muchos critican. Critican las obras y haber escrito una obra. Sí. Que seas feliz, sigue produciendo, seguiré adquiriendo tus obras. Gracias. ¿Sí? Porque creo que tengo una buena colección de tus obras. Sí, que seas muy feliz. A todos y a todas, feliz día del abogado. Tú para mí eres abogado. Sí. Felicidades para todos, para todos. Sí. Gracias. Aquí me paro yo. No llegues ahí nomás. De una u otra manera, pues, siempre me ha gustado hablar, ¿verdad? Antes que todo, siempre reitero el agradecimiento, el cual nos permita reunirnos a todos y a cada uno con un objetivo, siempre conocer, siempre aprender. Indudablemente, siempre de alguien vamos a nosotros a inspirarnos. Sabemos bien que hoy en día los tiempos no se pueden detener. ¿Por qué? Porque son tiempos que en todo momento deben de seguir transitando. Bien sabemos que existe una evolución porque el mismo hombre, su deseo es evolucionar, estar con un nuevo pensamiento. Y en relación a esto, pues precisamente yo tengo una pregunta y es la siguiente: si aún estamos nosotros preparados para esta inteligencia artificial que ya está incursionando el nuevo sistema de derecho, hablando en materia procesal, hablando en todas las ramas que son extensas. Es maravilloso el que busca, el que quiere conocer, el que se inspira en alguien, en algún autor. Más sin embargo, mi pregunta es si aún estamos preparados. ¿Por qué? Porque aún veía la vez pasada en mi dispositivo que inclusive ya está no sé si cuál, entendí el algoritmo o las iniciales, IA, inteligencia artificial. Y hablaba yo con un amigo homólogo y me hablaba de un artículo. Y entonces, inmediatamente, en ese artículo daba una definición y me tomé, ahora sí, el momento para decir, bueno, vamos a ver si este artículo que nos está presentando su definición o el concepto corresponde a la definición que refiere el código X, ¿no? Entonces, abrimos, yo leo el inteligencia artificial y abro el código. Y sucede que no coincidía la definición del artículo, de ese mismo artículo, de esa misma ley, no coincidía. Entonces, la primera pregunta es, ¿aún estamos preparados? ¿O cuál sería la excepción que en un momento se debería de implementar para poder estar preparados? Tomando en consideración que desafortunadamente hoy en día en esta gran nación, en este gran país, el problema se da que la sociedad solo ve sus intereses, pero no ve los intereses para el día de mañana.
Entonces, esa sería mi pregunta. Igual a todos los felicito, agradezco siempre reiteradamente, en muchas ocasiones, cuando nos encontramos, vuelvo a ver las mismas caras, ahora sí, los veo como mis amigos, mis amigas, con todo respeto, y les deseo igual este día, la pasemos bien. Doctor, a ver, se nos pasa. Adelante. Bueno, antes que nada agradezco los comentarios y cumplidos a mi persona, que son merecidos. Y como todos ustedes saben, hacer una obra requiere tiempo, ¿sí? Pero más que reconocer lo que yo hago, se los agradezco, hay siempre un motor. Y ese motor es mi esposa. Un gran apoyo incondicional siempre, y siempre me alienta. Porque hacer una obra te quita tiempo de convivencia familiar y tiempo de convivencia con tu pareja. Y ya son muchos años de escribir y muchas horas de quitar tiempo. Sí, ahora pasemos, se agradezco, a las preguntas o los comentarios. Efectivamente, el gran problema de la neurolingüística es que las políticas educativas las han ido dejando al lado. Entonces, a la gente se le enseña a repetir y no a razonar, a tener ideas, una evaluación, un raciocinio, etcétera, etcétera, ¿no? Que podría ir avanzando más, ¿no? Esa es una parte. La otra es que, independientemente de lo que va a suceder en un futuro, es una sociedad muy egoísta. Piensa en el presente y nunca piensas en las futuras generaciones. El ejemplo lo ponías tú, José Luis, cuando decías, bueno, antes no se pensaba en los derechos humanos de las montañas, o sea, es el derecho a la salud y el derecho laboral también ha evolucionado. Ha evolucionado ahora lo que es un derecho del trabajo ambiental. Yo como trabajador exijo que mi sindicato le pida a la empresa y tengo el derecho de solicitar cómo está el desarrollo ambiental, ¿sí? Porque afecta mi salud. Entonces, el concepto de prestaciones económicas ya quedó, es arcaico, ¿sí? Las tendencias van más hacia calidad de vida, mediación entre vida familiar, laboral, pero calidad de vida en cuestiones de salud. Y la otra, ¿qué pasó con esta famosa intento de reforma para la ley de inteligencia artificial, ciberseguridad? Pues muy sencillo. Se dieron cuenta que el reglamento europeo, no por ser malinchistas, para que surgiera, el reglamento europeo de inteligencia artificial llevó cerca de 3-4 años de reuniones de especialistas para ver qué se permitía y qué se prohibía. La interrogante sería, últimamente traen una ley de ciberseguridad, ¿no? ¿Hasta qué grado no se hizo eso para permitir que se votara la ley de ciberseguridad para que no afectara lo que el reglamento europeo o la ley de inteligencia artificial que se fuera aprobada a México estuviera más o menos acorde? No te permitiría algunas cosas que te está permitiendo la ley de ciberseguridad mexicana. Ahí sería el interrogante, curioso, ¿no? Claro, habría que hacer un análisis específicamente. Y la otra parte, yo creo que el problema, como usted lo planteaba, es muy cierto, ¿no? En la legislación, a veces el problema es que las últimas generaciones dan todo por hecho que todo está en Internet. Y yo lo veo, por ejemplo, con estudiantes de maestría o de doctorado, de nuevas generaciones. No tienen el hábito de leer. ¿Por qué? Porque no se los enseñaron educativamente, o en sus casas no les obligaron, ¿sí? En algunas escuelas sí, les enseñan a los jóvenes, a los niños o adolescentes, y tienes que leer tal libro, ¿no? Y esto y el otro, ¿no? O a lo mejor en la prepa el profesor de literatura. Pero si tiene un hábito de leer, yo incluso le decía una vez a un alumno de maestría, digo, a ver, es que deja usted de una semana a otra leer 50 páginas. Y dije, ¿en cuánto tiempo lees 50 páginas? Por favor, le dije, mira, vienes a clase viernes y sábado.
Se supone que son 9 horas o 10 horas, según sea el programa. Dije, ve la carátula registrada ante la SEP, que registró esta universidad, ¿no? X universidad. Dice, 9 horas, o sea, tantas horas de trabajo, o sea, en clase, trabajo independiente, ve cuántas horas, equivale a 9 horas también. Es así de sencillo. Entonces, se supone que deberías dedicarte hora y media, casi hora y media, o hora y segundos, y unos minutos más, por día, para dedicarle 9 horas. Pero ni siquiera necesitas eso, porque para ese trabajo, un ensayo, es un ensayo de 2 páginas. Lees 50 páginas. Un muchacho de preparatoria te debe leer por lo menos en media hora 20, 25 páginas, por lo menos. Ponle. Vas a ocupar 1 hora en leer 50 páginas. Ya, me estoy yendo. ¿Sí? Pero si estás con el celular, con eso, entonces eso no es tiempo de lectura. ¿Cuánto tiempo quieres para un ensayo? 1 o 2 horas. Ya, ¿y estoy yendo? Cuando ya has hecho ensayos en el bachillerato y demás en el licenciado, otra hora. No puedes dedicarle 2 horas o piensas que vas a acreditar una materia por venir a sentarte conmigo, no. Y así que lo siento. No reúnen los requisitos, no leíste, lo siento, vámonos. ¿Sí? Pero bueno, desde ahí viene el problema, ¿no? Entonces no tienen un hábito de lectura, porque entonces todos creen que está en internet y todo lo que sea lo mínimo, sin esfuerzo, y qué resumen hay. Pues no, o sea, muchas veces cuando hacen una tesis doctoral, el problema de muchos abogados, yo siempre se los he dicho, es que quieres que todo sea derecho. Y no es así. El problema que tienes, o el problema que planteas y su hipótesis que vas a comprobar, te obliga a leer libros de economía, de sociología, de otras áreas de conocimiento para poder entender la problemática. ¿Sí? Si no, ¿cómo lo planteas? Pues pretendes que una tesis doctoral sea que se reforme el artículo tal, por favor, pero para nada. O sea, eso deja de ser la licenciatura y entre comillas, ¿no? ¿Sí? Y entre comillas, ¿no? Pero bueno, entonces, ahora, ¿por qué? Luego, el otro día, una vez en una reunión en el comité de un doctorado de una universidad, que me invitaron a participar, y yo, oiga, maestro, es que ¿por qué cree usted que están cambiando los temas de tesis? Le dije, pues es que el problema lo tiene en el filtro de ingreso. ¿Cómo puedes admitir a un alumno de doctorado si no tiene un protocolo de investigación? Si no, o sea, van apenas a entrar al doctorado a buscar el tema. No, es que tienes que tenerlo dominado el tema. ¿Y cómo lo? Pues tienes que leer? No hay otra forma. Hay que leer mucho. Entonces dominas el tema y entonces puedes encontrar, bueno, X planteamiento que vas a hacer para tu tesis doctoral, ¿no? Pero el problema viene desde raíz, viene desde la primaria. Ahora, por ejemplo, Pati y yo en casa acostumbramos a los hijos de sentarnos los viernes a leer en la sala. Digo, que eran chiquitos, pues un librito, alguna cosa así, ¿no? Y bueno, y decía, se les adquirió el hábito de la lectura, ya luego leían lo que querían, ¿no? Yo me acuerdo que con mi hijo, que es ingeniero, Felipe, su hijo, batallaba yo mucho, no me gustaba como leer mucho. Así que una vez le hicieron un examen de habilidad, estaba muy chiquito, y decían, ¿sabe qué? Es que él va para ingenierías. Él tiene memoria gráfica. Entonces, no es como usted como abogado que lee de corridito. O sea, el manual, no, es memoria gráfica. Trabajan de otra manera ellos. Lo entendí, ¿no? Pero ahí seguí insistiendo. Hasta que un día se le ocurrió que tenía interés en leer un libro sobre Hitler. ¿Qué va? De ahí despuntó. Bueno, ya desde hace muchísimos años, el jovencillo, leía unos libros así. ¿Y a qué vas a acabar eso? ¿Qué vas a llevar un montón de tiempo? No, yo voy leyendo, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que decimos, ¿no? Es hábito de lectura. Entonces se traduce, si las nuevas generaciones todo lo quieren encontrar en internet, bueno, pues sí, vas a encontrar el manuscrito escaneado, la revista científica, pero son 30, 40 cosas que tienes que leer o más, lo que sea, ¿no? Pero desde ahí viene la problemática, ¿no? Y yo creo que el problema actual en la sociedad y en la Cámara de Diputados y Senadores es que están legislando para lo de hoy, no para nuevas generaciones, para lo que viene a futuro, ¿no? Y eso pues va a traer consecuencias, tarde o temprano, ¿no? Y después ya no estaremos nosotros, ya no estará uno, ¿no?
Pero para las nuevas generaciones deberías pensar en legislar para las nuevas generaciones, ¿sí? Para lo que viene, para preservarle sus derechos a muchísimas cosas, ¿no? ¿Verdad? Ahí se irá viendo, poco a poco. Pero sí hay un cambio de paradigmas en el derecho, fuertísimo, ¿no? Ya acaparé. Pues gracias, estimado Federico, por toda esta plática tan interesante, e incluso vanguardista, se me permite decirlo de esa manera. Nos has hecho reflexionar por este estilo de las participaciones de todos en este nuevo aspecto que estamos viviendo en este siglo XXI. Estamos en la primera cuarta, estamos en el primer cuarto de este siglo XXI y todo lo que ha ocurrido. ¿Qué nos espera entonces en la segunda mitad de este siglo? No sé, cuando lleguemos al 2050, yo creo que este siglo va a ser irreconocible. De veras agradezco, Felipe, tu apoyo, a nuestro querido amigo, yo creo que sí está bien, ¿verdad? Y el colegio de la academia, pues les va a hacer entrega en este momento de un reconocimiento, ¿verdad? Pues Ana Emilia, le pido de favor si nos apoya, haciendo el entrega correspondiente de las constancias. Las constancias que se entregan en este momento a nuestros amigos que nos honran en su presencia y en particular a nuestro doctor Felipe Carrasco y a nuestro amigo Juan Jiménez, dice de manera textual lo siguiente: Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, AC. Otorga la presente constancia al maestro Juan Jiménez Carrasco en agradecimiento por su participación en la presentación del libro Neuroderechos e Inteligencia Artificial. Puebla fue a 12 de julio del 2025. Lo firma doctor Jacinto García Flores, presidente del Colegio de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social en Puebla, AC. De igual manera, y por conducto de nuestra maestra, le hacemos entrega de un reconocimiento al doctor Felipe Carrasco Fernández por la presentación de su libro Neuroderechos e Inteligencia Artificial, que de manera textual dice lo siguiente: Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, AC. Otorga la presente constancia al doctor Felipe Miguel Carrasco Fernández en reconocimiento por la presentación de su libro Neuroderechos e Inteligencia Artificial. Cuando fue a 12 de julio del 2025, lo firma su servidor y amigo Jacinto García Flores. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas a todos, gracias por habernos acompañado en este momento. Que sea uno más de todos aquellos eventos en los que estamos presentes, todos sin excepción. Cordialmente están invitados y les pediría, si nos honran con su presencia para tomarnos una foto grupal, sería excelente. Por favor.